Bueno, les he mandado 5 minutos ya a las personas que nos acompañan presencialmente. Quería agradecerles a todos por estar aquí. Muy buenas noches. Mi nombre es Pablo Moizán, para los que no me conocen, voluntario de la parroquia hace muchos años. Y estamos en este ciclo de talleres cuaresmales, tratando de caminar juntos en este tiempo de reflexión, de penitencia, de oración, y tener algunas ideas, algunos temas para ir masticando durante estos 40 días, ¿no? Ya queda menos que eso. Saludos también a las personas que nos ven desde casa a través de Zoom. Para los que recién se conectaron, les agradecería que mantengan sus micrófonos apagados. Cualquier pregunta o comentario que tengan, pueden irla haciendo a través del chat. Yo estaré revisando periódicamente el chat para ver qué comentarios o preguntas hay. Si es pertinente en algún momento, abrimos el micrófono a mitad de la charla, y si no, lo dejamos para el final para quien quiera hacer algún comentario. También les pido a los que están en el Zoom que de una vez en el chat escriban su nombre, simplemente para que yo tenga el registro de la asistencia, que vamos a tratar de tener, llevar una contabilidad de la asistencia en estas 5 charlas. Con eso los invito a ponernos en oración, en presencia del Señor, y encomendarnos al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La semana pasada vimos varias formas, y estamos conversando aquí antes de la charla, varias formas en que no estamos aprovechando el catolicismo. Y de hecho, la primera que mencionamos fue el sacramento de la reconciliación. Y como siempre genera tantas dudas, tanto rechazo y objeciones, creo que era importante que profundicemos en este sacramento y entendamos el gran beneficio que nos estamos perdiendo por no acercarnos a la confesión con frecuencia. Así que, ¿qué les propongo el día de hoy? Vamos a hablar un poquito primero, y voy a presentarles un video de una película que acabo de ver el fin de semana y que me pareció muy razonable conversarlo hoy en este tema. Por supuesto que vamos a hablar de qué mismo es el pecado, ¿verdad? Y entender un poco la historia desde las raíces bíblicas de cómo Dios ha lidiado con el pecado del hombre a lo largo de la historia de la salvación y cómo llegamos en la plenitud de los tiempos al sacramento de la reconciliación instituido por Cristo. Vamos a hablar sobre el carácter económico del pecado, porque en la Biblia y en la fe católica se compara tanto el pecado con una deuda, y por eso el nombre de la sesión de hoy era el perdón de la deuda. Y vamos a hablar sobre las gracias, ¿no? Los dones que recibimos del Espíritu Santo a través de la reconciliación, y por qué es tan importante que accedamos con frecuencia a este sacramento. Por supuesto, quiero terminar con algunas objeciones, algunas dudas comunes que hay respecto a la confesión, y que siempre va a ser interesante que nos llevemos no solamente como un aprendizaje propio, sino que en esta época de Cuaresma, que es algo en que he estado martillando desde el inicio, aprovechemos la ocasión para invitar a amigos, a familiares que están alejados de la fe, para que se acerquen. Y claro que no es fácil convencer a alguien de que venga a confesarse, eso ya lo hablamos la semana pasada. Y de hecho, muchas de las dudas y cuestionamientos que hay contra el sacramento de la confesión las vamos a trabajar aquí. Entonces, quiero que se lleven ideas de cómo contestar a las personas de por qué sí hay que confesarse y vale la pena confesarse con frecuencia. Había una mención aquí de que vamos a ofrecerles un certificado como hicimos la vez anterior. Les pido, ojalá que podamos, de los 5 talleres, al menos participar en 4 para poder recibir el certificado de asistencia de la parroquia. Por eso es importante a las personas que están en casa que escriban su nombre en el chat para tener el registro de quienes participaron. Voy a empezar con un pequeño clip de una película que vi el fin de semana y que me pareció, como digo, muy interesante para el tema de hoy. Es una comedia en realidad, la pueden ver en Netflix, se llama El invento de la mentira, The Invention of Lying, con un cómico, Rick Gervais, que es muy conocido, ha sido anfitrión de los Globos de Oro, era el protagonista de The Office original en Inglaterra. Y esta película, antes de ponerle el clip, les voy a explicar de qué se trata. Básicamente, es un mundo donde no existe la mentira. Es un mundo donde las personas solo dicen la verdad, porque no se les ocurre mentir. Pero no solo que no se les ocurre mentir, sino que como no mienten, tampoco, digamos, caen en endulzar las verdades. Entonces dicen las cosas tal y como son, ¿no?
¿verdad? Entonces, este señor que es un poco, ¿verdad?, pasadito de peso, sale en una cita con una chica y la chica de una le dice, por si acaso no me atraes para nada físicamente. Y cosas así, ¿no? El mesero le sirve una copa en el restaurante y lo primero que le dice, por si acaso, ya me tomé un poquito, dice, de este lado. O sea, no consiguen no solamente no mentir, sino que no pueden ocultar la verdad. Y eso hace chistosa la película, es una comedia. La escena que vamos a ver le sigue al episodio, digamos, principal de la película, donde el personaje empieza a experimentar la capacidad de mentir. Acuérdense que este es un mundo donde nadie miente, pero por alguna razón que no se explica en la película, este señor empieza a mentir. De hecho, la primera vez que va al banco y pide que le hagan, que hacer un retiro de la cuenta, pero justo se fue el sistema. Y la chica, como todo el mundo es honesto, porque no existe la mentira, le dice, pero dígame cuánto tiene en la cuenta y yo le doy. Y entonces él justo necesitaba $800 para la renta y no tenía, y dijo 800, y ella contó los billetes y le entregó. Entonces él se dio cuenta que era posible decir algo que no era verdad y la gente no dudaba. Y empezó a usarlo, ¿no? Es como que descubrió la mentira. Y esto lo lleva a una escena donde su mamá, que estaba muy enferma en el hospital, estaba ya agonizando. De hecho, el doctor le dice, esta noche no pasa. Dice, va a tener un fuerte ataque cardíaco esta noche y se muere, ¿no? Entonces él está ahí, digamos, al pie del lecho de muerte de la mamá. Y la mamá le está diciendo, hijo, no me quiero ir porque después de esta vida no hay nada. O sea, no quiero dejar esta vida para irme a una eternidad de nada. Y él en ese momento, compadecido por la mamá, le dice, mamá, no es verdad que no hay nada después de la muerte. ¿Cómo? Dice. No, dice, de hecho, después de la muerte viene una eternidad de felicidad. ¿En serio, hijo? Sí, dice, y vas a ver a todas las personas queridas y a todos tus seres amados, dice, y al perrito también lo vas a ver, dice, va a ser maravilloso. Y entonces ella, con una sonrisa en los labios, muere en paz. Y él siente que hizo una buena acción con la mamá, de que le dijo esta mentira, digamos, porque él realmente no tenía certidumbre de que había algo después de la muerte, pero la mamá muere en paz. Que resulta que todos los médicos y enfermeras que estaban ahí se sorprenden de escuchar esta noticia alarmante de que existe una vida después de la muerte. Y la escena que vamos a ver es cuando todo el mundo, la ciudad entera y los reporteros lo abordan afuera de la casa buscando respuestas. Quieren que él, que aparentemente es un hombre iluminado, les cuente qué es esto que sucede después de la muerte. Entonces, vamos a ver el clip de la película, son 5 minutos, y vean la conversación que él tiene con el público y las cosas que él les explica sobre lo que él llama el hombre del cielo. Aquí. Y todos en la casa también deberían poderlo estar viendo. 24 hours ago, Mark Bellison was just your typical nobody writer. Today, people are saying he has new information about what happens after you die. La gente está diciendo que tiene nueva información acerca de lo que pasa después de que mueren. Disculpe. Creo que han escuchado acerca de las cosas que le dije a mi mamá la otra noche. Por eso están aquí. Sé algunas cosas, unas muy importantes acerca de lo que pasa después que morimos. Todo lo que necesitan saber está escrito en estas cajas de pizza. Número 1. Hay un hombre en el cielo que controla todo en absoluto. Número 2. Wow. Y diga, ¿cómo es él? Alto, manos grandes, para hacer cosas, cabello largo. ¿De qué etnia eres, Es un nuevo
Grupo étnico. Es una mezcla de todos los grupos étnicos. ¿Él vive en las nubes? No. ¿Y se ve? Vive más allá de las nubes, muy lejos para poder verlo. Vive en el espacio. No tan alto. ¿Y la termósfera? Lo lamento, tengo mucho que decir. ¿Puedo seguir? El hombre vive en el cielo, no lo pueden ver, él controla todo, ¿está claro? Bien. Número 2. Cuando mueres, no desapareces en una eternidad de nada. En sí, irás a un sitio realmente maravilloso. Número 3. Ahí verán que todos ustedes tendrán una mansión. ¿Qué clase de mansión? La mejor mansión que imagines. Oh, estaba pensando en una mansión horrible. No, es la mejor mansión en la que puedan pensar, no en la que están pensando ahora, sino la mejor, cualquiera que sea la mejor mansión que les guste, es la que van a tener. Número 4. Cuando mueran, toda la gente a quien amaron estará ahí. ¿Con sus propias mansiones? Sí, por supuesto. Todos tienen mansiones. ¿Y si quiero que vivan conmigo? Bueno, está bien. Ellos dejarán sus mansiones y vivirán contigo. ¿Y sus mansiones? No lo sé. Vuelven al mercado. ¿Podemos? Número 5. Cuando mueran, habrá helados gratis para todos. Todo el día y toda la noche. De cualquier sabor que se imaginen. ¿Hasta malos sabores? ¿Por qué querrías malos sabores? Dijo que los sabores que quisiéramos. Oh, no. Acabo de pensar en vainilla y zorrillo. Pues no se coman eso. Estaba pensando en chocolate con diarrea. Pues no se lo pongan al helado. ¿Cuál es el problema con su mente? Por favor, podemos... Por favor, número 6. Si hiciste cosas malas, no podrás entrar a este lugar cuando mueras. ¿A dónde irás? A un lugar terrible, el peor lugar en el que puedas pensar. Entonces tiene que darnos ejemplos. Crímenes terribles, rapto, asesinato, cosas así. ¿Pegarle a alguien es malo? Sí. ¿Y si me trata de lastimar? Entonces es malo. ¿Maldecir es malo? No. ¿Y llegar tarde a trabajar? No, digo, puedes perder tu trabajo si a tu jefe no le gusta, pero no afecta lo que suceda después de que mueras. ¿Qué pasa si olvidas alimentar a tu perro? Si lo olvidas, es malo para el perro. Si el perro muere, es malo, pero no es que lo hicieras a propósito. No compra un perro para hacerlo morir de hambre. Podemos... Si hice cosa mala, iré al lugar malo, ¿verdad? No. Tienes 3 oportunidades. 3 cosas malas y no entras. Como en el béisbol. Más o menos. Bien, ¿otra cosa? Ay, por favor, ¿podemos avanzar, por favor? ¡Queremos saber lo que es malo! Bien. ¿Es malo usar pantalones? Ay, qué demonio. 2 horas después. No. No hay un estilo de cabello que los ponga en la parte mala. Ya lo hablamos. Las principales son cosas como dañar a personas físicamente a propósito, ¿sí? Tomar sus pertenencias, hacerles cosas a los demás que no quieren que les hagas, matar a una persona a propósito. Sigamos. Número 9. El hombre en el cielo que controla todo en absoluto decide si tú irás al lugar bueno o al lugar malo y también decide quién vive y quién muere. ¿Cuentan los desastres naturales? Sí. ¿Provocó el cáncer de mi madre? Sí. ¿Causó que cayera ese árbol en mi auto? Sí. ¿Mató a mi papá de un ataque al corazón? Sí. Yo digo que ese hombre de arriba se vaya a la mierda. ¡Eres un maldito! Ese tipo es un cobarde, escondido allá arriba haciéndonos cosas malas. ¿Por qué no lo hace de frente? Tenemos que detener a ese maldito bastardo antes de que nos mate a todos. Esperen, esperen, escuchen. El hombre que vive en el cielo y controla todo absolutamente también es responsable por todas las cosas buenas que pasan. ¿Él es el hombre que salvó mi vida al ir de pesca cuando el barco se hundió? Sí. ¿Y él fue el que hundió el bote? Puede que sí. ¿Mató a mi abuela y me dejó esos millones de dólares? Por supuesto. Entonces, ¿es el que curó a mi mamá de cáncer? Sí. Entonces es alguien que resulta ser bueno, pero es infame también. Sí, así es. Pero escuchen, el número 10. Incluso si el hombre en el cielo te hace cosas malas, él lo compensa dándote una eternidad de cosas buenas después de morir.
Mientras no haga ninguna de esas cosas malas que usted ha mencionado. Sí, por supuesto. Es para tentarnos. Sí. Bueno, es todo lo que sé. ¿Cómo sabe esas cosas? Porque el hombre en el cielo me lo dijo. ¿Y por qué dice algo tan importante después de millones de años de nuestra existencia? Yo qué sé, lo olvidó. ¿Ya viste todo lo que hace? Gracias. Buenos días. El pronóstico para hoy es de un cielo despejado. ¿Salió bien? Mansiones para todos. La NASA busca al hombre en el cielo. Al fin una estén escuchando desde la casa. el hombre del cielo sigue haciendo que decida a los bebés. Hombre en el cielo mata 40,000 con tsunami. Hombre en el cielo permite a una mujer vivir 104 años. Productividad en el trabajo baja 14%. Les pido nuevamente a los que están en la casa, a ver si me pueden confirmar por el chat que me están escuchando. Vi por aquí un mensaje que alguien no escuchaba nada, pero en teoría debería estar funcionando. Bueno, interesante, ¿no? Porque hay un montón de cosas. Yo creo que la película da para un curso teológico entero, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Verdad? ¿Dónde uno se va después de la muerte? Y ciertamente la gran pregunta que mantenía a todos, ahí lo tuvieron 2 horas al pobre hombre, era, ¿qué es malo? Pues, o sea, ¿qué caracteriza algo suficientemente malo para que yo no pueda entrar en esa mansión llena de helado ilimitado que me ofrece Dios o el Señor del cielo, ¿no? Ay, qué pena. Me dicen en la casa que no escucharon la película. Bueno, lo siento mucho. Luego la pasaremos de nuevo. Bueno, es interesante porque creo que finalmente esa es la gran pregunta del ser humano. ¿Qué es lo que tengo que hacer para entrar al cielo? ¿Y qué de lo que hago es aceptable para no tenerme que ir al lugar de castigo, ¿no? O sea, es una pregunta filosófica profunda, ¿no? Me interesó, por ejemplo, que por un lado el cielo obviamente lo pintan como una recompensa materialista, ¿no? La mansión y el helado ilimitado. Y por otro lado, parecería que Dios, como decía este señor, era un cretino, pues, ¿no? Por un lado te da cosas buenas, pero por otro lado también te manda cosas malas, ¿no? Se le viró el bote al señor, mató a la mamá de cáncer, a la otra le dio no sé qué. Y esa caracterización de que Dios nos inflige al mismo tiempo sufrimiento y al mismo tiempo nos exige ser buenos, ¿verdad? Es interesante porque esto es sin duda la visión que el hombre tiene de Dios. El hombre en el cielo es este ser superior arbitrario que nos pone reglas que a él le parece que son las correctas y que yo no las entiendo, y finalmente casi que no parece haber forma de que yo cumpla con esas reglas. Entonces, vamos a ver ahora un poquito una historia ya más en lo filosófico para ver qué podemos sacar de lección de todo esto. En el siglo V antes de Cristo, Platón escribió una obra que se llamaba La República. Y en esa obra, él plantea una hipótesis, que básicamente dice lo siguiente. Imagínense que existe un hombre perfectamente injusto. Un hombre que va a llegar al máximo nivel de poder, obviamente a través de medios truculentos, oscuros. Y como su injusticia es perfecta, porque acuérdense que él es perfectamente injusto, nadie lo va a descubrir. Nadie lo va a agarrar con las manos en la masa, nadie lo va a delatar, o sea, él va a hacer todas las fechorías posibles y va a llegar al máximo poder, la gloria, la fama, y además va a ser admirado por eso, porque es perfectamente injusto. Por otro lado, dice Platón, imagínense que hay un hombre que es perfectamente justo, un hombre que no sabe hacer nada que no sea lo correcto, siempre obra con el bien, siempre dice lo correcto, inclusive a pesar de las consecuencias que implique para él mismo. Puede irse a la ruina con tal de él siempre hacer lo correcto, porque es perfectamente justo. Y de hecho se va a la ruina, pues, porque a nadie le gusta un compañero de trabajo que hace todo bien, un compañero de colegio que hace todo perfecto,
y que te hace quedar mal, pues, porque nosotros no somos perfectos como él, pues. Entonces no me gusta uno que nunca miente, no me gusta un amigo que siempre hace las cosas correctas, que paga sus impuestos, que no se pasa la roja, que nunca acelera más allá de la velocidad límite, que nunca se excede con los vicios. El hombre perfectamente justo, dice Platón, siempre es odiado, siempre es despreciado, y lo van a acusar vilmente, dice Platón, de una serie de fechorías que él no cometió. Y lo van a condenar probablemente a una muerte cruenta por crímenes que no cometió. Y no sé ustedes, pero la primera vez que yo leí esa historia, pensé en Jesús. Claro que Platón escribió esto 5 siglos antes y en su mente estaba pensando en Sócrates, no en Cristo. Pero nos da una idea de esa figura, de ese modelo que es Cristo. Este hombre perfectamente justo, pero que además nos dice, niégate a ti mismo y sigue. Yo soy el modelo al que tienes que parecerte. La expectativa de Dios es altísima, la barra es bien alta. Él quiere que seamos como Él, perfectamente justos, y que estemos dispuestos a ser odiados, rechazados, vilipendiados por nuestros seres más queridos. No porque les hagamos ningún mal, todo lo contrario, porque siempre obramos de la manera correcta. Y el problema de esa confrontación con la perfección, la justicia perfecta, es que nuestro espíritu es un espíritu quebrado por el pecado original. Y entonces no es fácil tratar de volvernos ese hombre perfectamente justo. De hecho, a veces ni siquiera tratamos. ¿Les ha pasado que a veces están con un síntoma de gripe o algún malestar y su primera opción es buscar una pastilla y tomársela rápido, automedicarse? Es común eso, automedicarse, en vez de buscar al profesional. Porque mi urgencia no es resolver el problema, sino resolver los síntomas. Quiero deshacerme del síntoma. Y puedo pasar días a veces, por eso dicen que es malo automedicarse, uno puede realmente esconder los síntomas y a lo mejor el problema de fondo, la enfermedad se agrava. Y cuando voy a buscar ayuda profesional ya es tarde. Me pasa a mí también, no sé ustedes, ahora en febrero, por ejemplo, que hay que hacer para el SRI el anexo de gastos personales, ¿verdad? Para la deducción de impuestos. Yo, en mi orden, todos los años me compro una carpetita plástica que tiene divisiones y les pongo nombrecitos, vivienda, alimentación, educación, todo bien ordenadito, ¿no? Cosa que durante todo el año voy guardando los recibos, las facturas que corresponden en cada categoría y me siento orgulloso de mí mismo de que estoy manejándolo de forma organizada, planificada. Y cuando llega febrero, que es cuando uno tiene que presentar el anexo, abro esa carpeta y entonces echo todos los recibos encima de la mesa y es una montaña de recibos, de facturas. Como lo único que he hecho realmente es clasificarlo en 5 categorías. No los puse en orden de fecha, no revisé si alguno estaba los datos correctos, no revisé si la información, o sea, los rubros y los valores son los que puedo deducir. Entonces realmente termino haciendo el trabajo de nuevo. Están en la carpeta aparentemente ordenados, pero me toma un día entero con una planilla de Excel a sentarme a hacer la clasificación de todas esas facturas. Y es el mismo caso de la pastilla y los síntomas. Yo creo que estoy manejando algo de una manera organizada, pero la realidad es que poner los problemas en una esquina, amontonados, solamente los convierte en un montón de problemas que no estoy mirando, pero no resuelve el problema. Y el ser humano, en todos los aspectos de su vida, incluyendo el espiritual, es así. Deja los problemas a un lado, trata de resolver la superficie, aquello que se ve, el síntoma, y no profundiza en la causa de ese síntoma. Es fácil creer que uno resuelve los problemas, pero la verdad es que solamente hay 2 caminos para resolver un problema. O cambio mis acciones para que consiga un resultado distinto, haciendo lo correcto, haciendo lo que hace falta, empeñando el esfuerzo y el sacrificio necesario para resolver el problema. O puedo justificarme, que también es lo que hacemos muchas veces.
Y yo justificar por qué es que hago las cosas de esta manera incorrecta y no las cosas no me salen tan bien, pero hay una razón para ello. Y cuando peco es común que me justifique, que le encuentre, le dé la vuelta a por qué lo he hecho. No es que en este caso es que me habló mal, pues obviamente tenía que responderle así. ¿Cómo va a creer que me va a hablar de esa manera? Hoy día he tenido un mal día. Lo siento, me le crucé, ya, olvídese. Siempre encuentro una manera de justificar el problema y no de ir a la causa raíz. Cuando Adán y Eva pecaron, de hecho Dios les dio la oportunidad de dar la cara. Pero Adán y Eva se escondieron, ¿verdad? Dios tuvo que llamarlos. ¿Dónde estás?, le dice. Y cuando los confronta con el hecho del pecado, en vez de dar la cara y asumir su responsabilidad, ¿qué es lo que dice Adán? Eva me hizo comer. No solo eso, dijo, la mujer que tú me diste me hizo comer. O sea que de paso tú eres también medio culpable porque tú me la diste a ella y ella me dio de comer. Y Eva, que no se queda atrás, también señala a la serpiente y dice, fue la serpiente la que me engañó. Confrontados con la oportunidad de dar la cara, de asumir sus responsabilidades, ese primer hombre y esa primera mujer hacen lo mismo que nosotros hacemos hoy todos los días. Nos justificamos y evadimos la responsabilidad. Y dejamos de lado la oportunidad que nos da el Señor y que le dio a Adán y Eva cuando todavía estaban en el paraíso, de reconciliarse con Él. Cuando pecamos, sentimos una especie de culpa, ¿verdad? Una especie de arrepentimiento, a lo mejor no siempre es enseguida, pero es un sentimiento que eventualmente nos lleva a enmendar nuestros errores. Si hemos discutido con nuestra esposa, con un hijo, con un colega, y fuimos particularmente groseros o injustos, eso nos pesa durante el día. Y tarde o temprano regresamos y pedimos disculpas o tratamos de enmendar, ¿verdad? De crear puentes y de solucionar el problema. Y eso nos muestra que el arrepentimiento, la culpa, ese sentimiento que es esa voz de la conciencia que nos está hablando, que en el fondo es el Espíritu Santo, que nos está empujando y soplando para que vayamos en la dirección correcta, es bueno, pues. Ese sentimiento de culpa y arrepentimiento es el que finalmente nos permite reconocernos que estamos en falta e ir a pedir perdón a quien le hemos causado un agravio. Pero el mundo nos dice que no hay que arrepentirse de nada. Vive la vida, lo vimos la semana pasada cuando hablamos del individualismo y del hedonismo. El mundo te dice, si se siente bien, hazlo. No regrets, no arrepentimientos. Dale con todo. Yo escucho a mucha gente que se llena la boca hoy en día diciendo, yo en mi vida no tengo nada de qué arrepentirme. Perdón. El católico se tiene que arrepentir de un montón de cosas todas las semanas. No porque le estoy rindiendo cuentas a alguien, sino porque ese arrepentimiento, en el ejemplo que puse, nos ayuda a encontrar qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que no nos permite ser esa mejor versión de nosotros mismos y entonces cambiar. Vamos a hablar un poquito del pecado, porque es importante preguntarnos qué es el pecado. Dice el catecismo que es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. San Agustín decía, es una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. En la carta de los Gálatas dice San Pablo que las obras de la carne son conocidas y las lista explícitamente. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. Casi que es una lista exhaustiva. El pecado puede clasificarse por el objeto mismo, es decir, si estoy pecando contra Dios, contra mí mismo, la falta es contra el prójimo, ¿verdad? El pecado también puede ser contra una de las virtudes. La templanza, por ejemplo, o uno de los 10 mandamientos también. Voy a pecar contra el no tendrás pensamientos impuros, muy objetivamente. Como decía, el pecado puede ser hacia Dios, el prójimo o uno mismo.
Y también se clasifican los pecados en espirituales y carnales. Creo que está bastante clara la distinción. En el Antiguo Testamento hay varias citas que se las puedo dar más tarde, pero se califica pecado, por ejemplo, a los actos de desobediencia. Hay varios ejemplos en el Génesis. Como un insulto a Dios también, el libro de Números, por ejemplo. Como algo detestado y castigado por Dios, como algo injurioso al pecador y como algo expiable por penitencia. Hay varias citas de qué es el pecado en el Antiguo Testamento. Y como sabemos, y esto lo repetimos en las misas todos los domingos, decimos que podemos pecar de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. Y no hace falta entrar en ejemplos. Todos ustedes viendo estas diferentes categorías, se les pueden ocurrir muchas formas de cómo es que pecamos. Pero claro, en la película que vimos hace un rato, la gente quería saber los grados de pecado. Oye, pero si llego tarde al trabajo, o si no le doy de comer a mi perro, o si golpeo a alguien, pero él me golpeó primero. Esas distinciones son las que en el fondo estamos tratando de entender para saber qué tanto puedo pecar, ¿verdad? Hasta dónde Dios me aguanta el pecado. Vamos a distinguir el pecado original, que es el de Adán y Eva, que lo heredamos todos, ¿verdad? Ellos como cabeza de la raza humana nos heredaron el pecado original al perder la justicia original. Y los pecados que nosotros cometemos somos los que se llaman pecados actuales, es decir, los actos personales y libres por mi propia voluntad. Hay los pecados materiales, que es la acción contraria a la ley divina, pero que no es conocida por mí. Un ejemplo de ese podría ser, decía Santo Tomás, tú robas algo que no sabes que le pertenece a alguien, o sea, lo tomas pensando que no es de nadie y te lo llevas. Caso hoy en día bastante difícil de darse, pero suponiendo esa hipótesis, ese podría ser un pecado en que efectivamente estás robándole algo a alguien, pero tú desconocías, ignorabas que le pertenecía a alguien, por tanto no era tu intención robarte. Mientras que el pecado formal es cuando libremente, como agente del pecado, transgredes una ley. Tú sabes que está mal hacer algo y lo haces. Y de hecho esa también es la distinción entre el pecado mortal y el pecado venial. El pecado mortal es ese que destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave a Dios. Y en cambio el venial es aquel que infringe una ley, pero la caridad solo deja de subsistir, o sea, no deja de subsistir, creo que está faltando un no deja de subsistir la caridad, pero la ofende y la hiere. ¿Cuál es la distinción ahí? El pecado mortal, dice Santo Tomás, dice, cuando la voluntad del pecador se dirige a una cosa que contiene en sí un desorden, pero que sin embargo no es contraria al amor de Dios y del prójimo, como una palabra ociosa, una risa superflua, esos son pecados veniales, dice. Porque para que un pecado sea mortal, nos dice el Catecismo en el 1857, se tienen que cumplir 3 condiciones. El pecado es mortal cuando tiene como objeto una materia grave, y cuando quiere decir grave significa que se ha ido contra uno de los 10 mandamientos, y que además es cometido, dice el Catecismo, con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Pleno consentimiento y deliberado consentimiento. Lo que hace grave a un pecado, lo que lo hace mortal a un pecado es que yo sé que es pecado y de todas maneras lo hago conscientemente, sabiendo que ofende a Dios o me hace daño a mí mismo o agravia a alguien más. Eso es lo que convierte la materia de un pecado en mortal. También dice que existen pecados con una gravedad mayor o menor. Por ejemplo, dice el Catecismo, un asesinato ciertamente es más grave que un robo, por ejemplo. Pero también la cualidad de la persona a quien tú hieres, a quien tú agravias, entra en juego en esa distinción. Porque nos dice el Catecismo, por ejemplo, que es peor ofender a un familiar, a un ser querido, que a un extraño. O es peor agraviar a alguien que es más vulnerable que tú versus a alguien que es más poderoso que tú. Tú estás en evidente ventaja sobre alguien y encima lo agravias, eso es un agravante al pecado.
Estos otros ejemplos que tenía aquí son digamos, de pecados espirituales que tienen que ver no solamente con la acción, porque a veces nos quedamos en la acción y pensamos que la intención no es pecaminosa. La delexio morosa, dice, por ejemplo, es cuando te encuentras gozo, encuentras placer en fantasear sobre un pecado que no lo has cometido todavía, pero ya te estás deleitando con la posibilidad de cometerlo. El gaudium, que es el gozo, es cuando te regocijas de los pecados que has cometido. O sea, solo recordar pecados que has cometido en el pasado te llenan de alguna dicha. Te vuelves a deleitar en algo malo. Y el desiderium es parecido a lo que habíamos hablado antes, es cuando deseas algo que en sí mismo es pecaminoso. Y aquí me gusta recordar las palabras de Cristo en Mateo 5, en el Sermón de la Montaña, cuando él hace una distinción importantísima entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Él dice, Moisés les dijo, no matarás. Pero yo les digo, yo, entre comillas, entre paréntesis le está diciendo, yo que soy la nueva ley, yo que soy el Mesías que estaba por venir, yo les digo, si ofendes a tu hermano, si te enojas con tu hermano, lo habrás matado en tu corazón. En el Antiguo Testamento la ley decía, si matas a alguien, es pecado, clarísimo. Pero Cristo va un paso más allá, de hecho, bastantes pasos más allá. Dice, solo con enojarte con tu hermano, es como que lo hubieras matado. Moisés les dijo, no cometerán adulterio, pero yo les digo, si deseas a la mujer de tu hermano, ya habrás cometido adulterio con ella en tu corazón. Ahí está el tema de la delexatio morosa. No me acosté todavía con la mujer de mi hermano, pero pensé en ella de una forma pecaminosa. Es exactamente lo mismo. Recuerden que el Señor nos elevó la barra, dijo, sean perfectos como su Padre es perfecto. No solamente sean buenos, llévense bien entre ustedes, no, perfectos. Pero por supuesto, Él no nos deja solos y de eso se trata la sesión de hoy. Nos pone la barra alta, pero nos regala las gracias de los sacramentos. Nos regala 7 sacramentos, que es la forma en que el Señor se relaciona con nosotros y nos transmite las gracias, nos transmite la fortaleza para poder no solo evitar ese pecado, pero eventualmente despreciarlo. Recordemos el significado o la descripción de un sacramento. Es un signo visible de un misterio invisible. La forma más sencilla de entender qué es un sacramento. Un signo visible, el agua que ponemos en la frente del niño. El misterio invisible, el Espíritu Santo poniendo un sello indeleble en el corazón de ese niño, borrando el pecado original y borrándolo de cualquier pecado, porque un adulto que se bautiza también sus pecados actuales son perdonados en el acto del bautismo. Cada sacramento tiene un signo visible, como la hostia en la Eucaristía, que esconde un misterio invisible, que en ese caso es el cuerpo y sangre, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. El Señor nos pone una barra alta, nos pone un desafío importante. Sean perfectos como su Padre es perfecto, pero al mismo tiempo nos da las gracias, los medios, las herramientas para alcanzar esa santidad. Y además, todo esto era parte de su plan. Desde el momento mismo en que Adán y Eva caen en el pecado original, el Señor ya tiende la mano y ofrece la solución. En Génesis 3 leemos, el Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, después de que fue acusada por Eva, maldita seas, le dice, entre todos los animales y todas las bestias del campo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre la serpiente, entre el demonio y la mujer. No sabemos de qué mujer está hablando en ese momento todavía. Entre tu descendencia y la suya, o sea, la de la mujer. Él, o sea, la descendencia de la mujer, te herirá la cabeza mientras tú le herirás el talón.
En Génesis 3, la escena inmediatamente después del pecado original, el Señor ya tenía la solución. No era para ese momento, él sabía que el ser humano no estaba listo todavía para la redención, no estaba listo para reconciliarse, pero ya le avisó lo que iba a suceder. Habría una mujer cuya descendencia triunfaría sobre la serpiente. Y esto es importante entenderlo porque un Dios de amor no solamente que no nos inflige el mal como vimos en la película, sino que además nos quiere de vuelta con Él. Y a través de su Hijo Jesucristo nos reconcilia con Él. Ese es el plan de Dios finalmente. Y el que somos todos invitados en esta cuaresma. A volver a la casa del Padre, a reconciliarnos con Él. ¿A través de qué? Del sacramento que Cristo instituyó, la confesión. Para estudiar los sacramentos, es importante entender la historia y por eso quería revisar un poquito de la historia bíblica detrás del sacramento de la reconciliación. Porque a veces pensamos que estas cosas son inventadas por la iglesia siglos después de Cristo y nos olvidamos que primero, ya en lo que se llama el protoevangelio, Génesis 3, el Señor nos avisaba que iba a haber una solución a todo este problema del pecado. Inmediatamente después, en Génesis 4, ese hombre y esa mujer que fueron expulsados del paraíso, sí, no porque era un castigo porque no quiero saber de ustedes y olvídense de mí ya, me fallaron y no quiero saber de ustedes. Esa no fue la razón por la que el Señor expulsó a Adán y Eva del paraíso. Profundamente entristecido porque ese hombre y esa mujer habían caído en pecado, lo que el Señor no quería es que ellos coman del árbol de la vida y eternamente vivan separados de Él en el pecado. Por eso los expulsa del paraíso, para evitarles el posible sufrimiento de vivir en una condena eterna y en su plan volverlos a traer a su seno. Tanto es así que ese hombre y esa mujer que acaban de pecar, un capítulo más tarde en Génesis 4, leemos: Adán conoció a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín y dijo: he adquirido un varón gracias al Señor. Y luego de eso vemos una escena en que Caín ofrece al Señor frutos del campo junto con Abel. Entonces, no es que había una enemistad entre el Señor y Adán. Tanto es así que inmediatamente le concede un hijo y tienen aparentemente una buena relación. Él le da gracias a Dios por ese hijo que recibió y los hijos que tuvo después. Él y sus hijos le dan ofrendas al Señor. Nada nos indica en Génesis 4 en adelante que Adán y Eva quedaron ahí sueltos en el mundo a su suerte y el Señor se desentendió de ellos porque quedó defraudado para siempre, ¿no? De hecho, ya hubo un perdón ahí. Ya hubo la misericordia del Señor en esas escenas de Génesis 4. Y si seguimos avanzando en el Génesis hasta el capítulo 14, al episodio de José, el último de los hijos de Jacob, que ustedes recuerdan que sus hermanos envidiosos, porque él no era el primogénito, pero era el que Jacob más quería. Entonces, un día confabulan para matarlo. Y gracias a uno de sus hermanos, finalmente no lo matan, sino que se lo venden a unos mercaderes y termina como esclavo en Egipto. Pero, oh sorpresa, ese esclavo en Egipto se hace la mano derecha del faraón, se convierte en el todopoderoso en Egipto, y de hecho, cuando hay hambruna en la tierra de Canaán, termina salvando a sus hermanos y a su padre y a toda su familia desde esa posición de poder a la que llegó gracias al pecado de sus hermanos, porque Dios sabe sacar cosas buenas de lo malo. ¿Y qué le dice José a sus hermanos cuando se revela como ese hermano muerto? Yo soy José, dice, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. Dios me envió por delante para vuestra salvación. Ese Dios que sabe que ustedes pecaron contra mí, ese Dios ha tenido misericordia de ustedes y me manda a mí, yo como intermediario de Dios, a traerles salvación a ustedes. Y obviamente no hablaba solamente de la comida y el hospedaje que les dio, porque finalmente el pueblo de Israel creció y prosperó fue dentro del territorio egipcio por 400 años, hasta que llegó Moisés y tuvo que liberarlo, porque ya la cosa se dio la vuelta. Pero en ese momento, el Señor actúa misericordiamente a través de José para salvar a la familia de Jacob. Y no salvarla solamente del hambre
sino salvarlo del pecado. En el Éxodo ya vemos cómo se empieza a configurar esta figura de que el Señor utiliza un intermediario, un intercesor. Moisés, por ejemplo, después de bajar del monte y ver la apostasía del becerro de oro, dice, suplicó al Señor su Dios, y el Señor renunció al mal que había anunciado hacer contra su pueblo. La figura de alguien que intercede ante un delito flagrante, hay un pecado clarísimo que Dios lo conoce y Moisés lo conoce, y sin embargo Moisés va e intercede por el pueblo y consigue el perdón de Dios para todos los pecadores. Ya en el Levítico, donde se empiezan a establecer las leyes del pueblo judío, particularmente el oficio sacerdotal, leemos, por ejemplo, en el capítulo 4 que dice, si alguien peca, llevará como ofrenda propia por el pecado que cometió una cabra sin defecto, y el sacerdote expiará por él y le quedará perdonada. Miren cómo se empieza ya a configurar este personaje sacerdote que intercede entre el hombre y Dios. El hombre, como no había todavía Cristo, hace una ofrenda física de un cordero, una cabra, algo que es valioso para él. Se la entrega al sacerdote y el sacerdote es el que hace la ofrenda al estilo de Moisés e intercede por los pecados de estas personas, haciendo la expiación. Más adelante en Mateo 4 leemos que tanto Juan el Bautista como el mismo Cristo arrancan la historia diciendo la misma frase: arrepiéntanse, preparen el camino del Señor, el reino de los cielos está cerca. Arrepentimiento, lo primero que expresa Cristo es arrepiéntanse. No hay relación conmigo si no están dispuestos a dejar la vida que están llevando. Arrepentimiento. Esta escena me encanta del Evangelio de Marcos, cuando estos 4 amigos llevan al paralítico, abren un hueco en la choza y lo bajan. Y dice el Evangelio, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. Y claro, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados han sido perdonados o levántate y carga tu camilla? Porque eso es lo que murmuraban los fariseos. Y para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad también para perdonar los pecados, yo te digo a ti, levanta, coge tu camilla y camina. Las dos cosas curiosas que me llaman la atención siempre de este evangelio es, el paralítico no le pidió a Cristo que le perdone los pecados. Dice el Señor, miren, no hay palabras sobrando en la Biblia, ¿no? Al ver la fe de ellos, no la fe del hombre que iba en la camilla. El Señor se compadece de la fe de los amigos que llevan a su amigo inválido a curarse. Para que vean lo potente que es nuestra fe y nuestra intercesión por los demás. Por eso es que los padres podemos llevar a nuestros hijos bebés a bautizar, y es nuestra fe la que abre la puerta a que ese niño reciba las gracias del Espíritu Santo. Aunque los protestantes digan, no, pero es que no tiene conciencia y todavía criterio para decidir. No, no tiene, como no tiene un montón de otras cosas cuando no sabe que tiene que lavarse los dientes o tiene que ponerse un suéter para que no le dé gripe, no tiene que subirse en esa cerca porque se va a caer. Yo como padre expreso mi fe ante el sacerdote junto con los padrinos y por nuestra fe ese niño es bautizado. Hoy me pasó una cosa curiosa, conversando con una amiga, me empezó a tratar de convencer de que haga algo, tome una acción en mi vida, no en el plano espiritual, nada profundo, algo superfluo uno podría decir, pero que ella consideraba necesario. Y me estuvo hablando del tema hoy en la mañana, y yo me daba la vuelta, me escapaba, evadía el tema, hasta que me dijo, hazlo, Pablo, yo te acompaño. Y cuando me dijo eso, me di cuenta primero del cariño, de la amistad con que me sugería que haga lo que haga, pero sobre todo el compromiso de esa amistad. No solamente me dijo, anda, haz eso, me dijo, yo te acompaño.
Y no sé si se acuerdan, la semana pasada yo les decía, ¿cuándo fue la última vez que invitaron a un amigo a misa? Hoy les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que llevaron a un amigo a confesarse? A un familiar, a una tía, a un hermano, a un hijo. Miren el poder de la fe de ellos que obró sobre ese paralítico. Por supuesto está la escena del hijo pródigo. Padre, pecado contra el cielo y contra ti, va, se arrepiente. ¿Y qué le dice el padre? Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Nos habla clara y explícitamente el Señor cuando dice, arrepiéntete, pide perdón y serás reconciliado. Te sacaré del fondo del abismo, de la muerte, a la vida. Y como él tenía que irse, porque no venía aquí a quedarse por toda la eternidad, él dejó fundada una iglesia y dejó unos apóstoles que fueron los primeros obispos, a los cuales les dio el poder de ejercer ese ministerio en su nombre. Y se lo dijo clarísimo, esto es bíblico. Sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les serán perdonados. Y de hecho antes, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16 me parece, él ya había pronunciado estas mismas palabras cuando Pedro lo confiesa hijo de Dios, y le dice lo mismo, te entregaré las llaves del reino de los cielos, y a quien le perdones los pecados le serán perdonados, y a quien no se los perdones le quedarán atados. Entonces es clarísimo que la intención del Señor era que los pecados se perdonen a través de hombres comunes como ustedes y como yo, pero que están revestidos del ministerio sacerdotal. Esos primeros obispos que de generación en generación, hasta nuestro arzobispo Cabrera, padre Jaime, monseñor Cramery, tengan ese poder, esa autoridad para perdonarnos los pecados en nombre de Cristo. Yo les hablaba del carácter económico del pecado, y esto es interesante porque una y otra vez la Biblia y el catecismo se refiere al pecado como una deuda que tenemos con Dios. Lo leemos primero en el Padre Nuestro, ¿no? Y si ustedes ven el texto original, no dice perdona nuestras ofensas, sino perdona nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. En la carta a los Romanos, San Pablo habla de que el salario del pecado es la muerte. El salario del pecado. Esos términos que parecerían más relacionados con dinero que con faltas, ¿no? El propio Cristo cuenta dos parábolas. En Lucas 7 habla de la parábola de los dos deudores. ¿Se acuerdan que él había visitado a un fariseo y viene esta mujer pecadora que rompe un frasco de alabastro, un perfume muy caro, y lo riega a los pies del Señor y se los enjuaga con sus cabellos? Y el fariseo dice, si él fuera profeta sabría que es una pecadora la que lo está tocando. Y entonces Cristo le cuenta esta historia y le dice, había un hombre al que dos personas le deudaban. El uno le debía, creo que eran 500 monedas de oro, y el otro le debía 50, pero se los perdonó a los dos. ¿A cuál de los dos amaba más? Y el fariseo dice, obvio, pues al que le perdonó más. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo llegué a tu casa y ni siquiera me ofreciste agua para lavarme los pies. Ella rompió un frasco carísimo de alabastro para enjuagármelos. Quien más ama, dice Cristo, es quien más ha recibido el perdón. Solo quien ha experimentado el perdón puede amar realmente. Y en la segunda parábola, que es en el de Mateo 18, el Señor, hablando con los discípulos, les cuenta esta historia de un rey que empieza a ajustar las cuentas con sus sirvientes. Y había uno que le debía 100,000 monedas de oro. Eso sonaba como hasta hoy día sonaría como mucha plata. Le debía 100,000 monedas de oro. Y el rey lo llama para pedirle cuentas y el otro dice, no te puedo pagar. Bueno, pues tú y tu mujer, porque esa era la costumbre en esa época, tú y tu mujer van como esclavos, tus hijos todos, hasta que paguen la deuda. Entonces el tipo se echa de rodillas, le pide perdón y le dice que va a ver cómo le paga. El rey se compadece y le perdona la deuda.
Pero sale este fulano y en la esquina se encuentra con otro que le debía a él 100 monedas de oro. Y ese sí lo agarra, lo zarandea y lo manda a que el verdugo lo meta en la cárcel y no le perdona la deuda. Y cuando el rey se entera de lo que había hecho, lo manda a llamar y lo increpa, pues. Le dice, oye, sirviente malo, yo te perdoné a ti 100,000 monedas de oro y tú eres incapaz de tener la misma misericordia con el que te deudaba a ti. Pues ahora me pagarás hasta el último centavo, y obviamente lo mandó al lugar del castigo. Yo creo que con estas parábolas el Señor nos habla claramente de cómo el pecado es una deuda que de hecho es impagable. Para muchos nosotros hoy pagar 100,000 monedas de oro sería imposible. El Señor dice, tranquilo, no te preocupes, cuenta borrada. Porque la deuda del pecado es impagable para el ser humano. Tuvo que venir Dios mismo, hecho hombre, y aceptar una muerte de cruz, la muerte más cruenta que existe en la historia de la humanidad. Porque solo así se podía pagar la deuda del pecado del hombre. Las gracias que fluyen de la reconciliación, del sacramento de la confesión, son dos. Primero, la paz y la tranquilidad de conciencia, ese consuelo espiritual. Yo no sé si ustedes han sentido eso, pero uno definitivamente sale del confesionario muy distinto de cómo entró. Hasta te paras distinto, es como que te han quitado un peso de encima, es impresionante, parece magia. Y de hecho un poco lo es. El consuelo, la paz del Espíritu Santo la sientes cuando sales realmente arrepentido y absuelto de un confesionario. Y también hay una gracia que es el efecto vivificante sobre la vida de la iglesia, porque resulta que cuando me peleo con Dios, también me peleo con su iglesia. ¿No ves que Él dijo, sean uno como mi Padre y yo somos uno? Él nos quiere unidos. San Pablo hablaba del cuerpo místico de Cristo, somos nosotros la iglesia. Cuando uno de nosotros peca y se aleja, toda la iglesia está sufriendo. Y cuando me reconcilio con la iglesia. La confesión es el intercambio de bienes más injusto en la historia del universo. Tú solamente traes tus pecados, pero Dios no solamente que te regala el perdón, sino que además te da estas gracias con las cuales fortifica tu alma, la prepara para no volver a caer en pecado y te vuelve a ser uno con la iglesia. La gracia, habíamos dicho, es el favor o el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. Catecismo 1996. Y Lumen Gentium de Concilio Vaticano II nos dice, los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios no solo el perdón de los pecados cometidos contra él, sino también se reconcilian con la iglesia, a la que ofendieron con sus pecados. Ella, o sea, la iglesia, les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de que mi fe conmueve al Señor para el perdón de los pecados del resto? Continuamente la iglesia militante está orando unos por otros. Igual que la iglesia triunfante allí en el cielo también está orando por nosotros. Pero cuando nos apartamos de Dios, somos una voz menos en ese ejército de oraciones. El catecismo nos habla de la conversión, porque la conversión es ese resultado de un alma que no solamente es perdonada por los pecados que ha cometido, sino que sale del confesionario con un propósito de enmienda. Porque el chiste de la confesión no es salir, me dar la vuelta y seguir pecando. Pues. Arrepiéntanse, conviértanse y crean en el Evangelio. Lo que el Señor quiere es conversión. No solo que dejemos ese pecado de ayer o de hoy, sino que realmente busquemos fortalecernos para no cometerlo nuevamente. Y lo otro que nos pide es la justificación, o lo que nos regala es la justificación. Es decir, volvernos a esa justicia original que perdió Adán y Eva, volviendo a parecernos a ese hombre perfectamente justo que Él quiere que seamos. Recuerden que lo que Dios nos pide
No es solamente ser buenos. No es suficiente con no matar, no mentir y no robar. Él quiere mucho más que eso. Y por eso nos regala las gracias de la santificación en el sacramento de la confesión. Una de las preguntas constantes es, ¿con qué frecuencia debo confesarme? La iglesia nos dice que una vez al año, por lo menos, ¿verdad? Yo les pongo el siguiente ejemplo. Pongo que aquí todos tienen carro. Cuando tú llevas a lavar tu carro, o lo lavas tú mismo en tu casa, ese día prefieres ni sacarlo, pero ahorita en invierno, pues, ¿no? De hecho, a mí me da pena lavar el carro porque el día que lo lavo llueve, ¿no? La ley de Murphy. Pero normalmente tú tienes el carro lavadito, aspirado, las alfombras, todo sin lodo, nada. Y sales por la calle y evitas todos los charcos, o sea, manejas con una, ¿verdad? Con un cuidado para que no se te salpique nada. Y si llega a llover, chuta, te pones mal. El carro es impecable, huele bonito, está el aromatizador, el carro está impecable. Pero esa mañana tuviste una reunión hasta tarde, no alcanzaste a desayunar, pasas por McDonald's y compras uno de esos desayunos rápidos. Te lo vas comiendo, chuta, ¿y dónde pones la fundita atrás? Porque cuando llegue a la casa la boto, ¿no? Pero llegué y como estaba atrás, no miré para atrás, me bajo del carro y sigo otro día. Voy a otra reunión, tenía que irme con saco y corbata, pero no es lo que se usa normalmente en Guayaquil, entonces la usé en la reunión, me saqué el saco, lo tiré en el asiento de atrás, al lado de la funda de McDonald's, y digo, cuando llegue a la casa, lo guardo. Pasa otro día, los recibos, las facturas de la gasolinera, los cuadernos de mi hija que se quedaron, un muñequito. Menos de una semana después de que lavé el carro, si tú miras para atrás, está así. Cuando está impecable, limpiecito, no quiero, pero chuta, ni hasta me sacudo el pantalón antes de sentarme, no voy a hacer que ensucie el carro. Pero cuando ya empieza a ensuciarse, tu rechazo a más suciedad es menor. Te da lo mismo un papel más, una factura más, un tapabocas más tirado por ahí. Ya cuando llega a la casa lo boto y ese nunca llega. La confesión es exactamente igual. Si yo las dejo muy espaciadas una de otra, me ocurre esto, como el asiento trasero del carro. Mientras más frecuente es la confesión, y cada uno de ustedes sabe cuál es el tiempo correcto. La iglesia nos dice una vez al año, pero cada uno de nosotros sabe qué tan frecuentemente la necesita. Para que el carro esté impecable. No porque le estoy rindiendo cuentas a alguien con él, no. Porque mientras más me cercioro de que el carro esté siempre impecable, menos probable es que deje tirada una factura, una funda de McDonald's, un paraguas por ahí. El carro limpio siempre da ganas de mantenerlo limpio. El alma limpia también. Esta historia ya les he contado alguna vez. Matthew Kelly, el autor del libro que les recomendé la semana pasada, habla mucho de esto. Les voy a contar una de las historias, que es la de Michael Jordan, un jugador de básquet súper conocido. Para sorpresa de muchos, Michael Jordan, y hay un documental en Netflix que no lo he podido ver, pero dicen que es fabuloso, que cuenta la historia de él. Michael Jordan no era exitoso al principio. Es más, cuando estaba en el colegio, ni siquiera era seleccionado del equipo del colegio. Todos los años se presentaba a las pruebas para que lo cojan en el equipo y no lo cogían. Y un día le preguntó al entrenador, ¿qué pasa? Yo juego bien, ¿por qué no me escoge? Dice, mira, tu lanzamiento, tu tiro libre, que es el lanzamiento de 3 puntos, el más distante, no es perfecto, dice. Mientras no lo perfecciones, no vas a entrar en mi equipo. Y eso le llegó tanto a Michael Jordan, que él se propuso desde ese día hasta el próximo año, que serían las pruebas del siguiente año, perfeccionar su lanzamiento libre. ¿Y cómo lo hizo? Muy sencillo. Él dijo, voy a encestar 300 veces todas las noches. Entonces, después de clases, después de hacer los deberes, se iba al gimnasio del colegio y encestaba 300 veces. Quiero que entiendan la dificultad de eso. No sé a cuántos metros, si tú sabes, Galo, a cuántos metros está un aro
Pero es lejos, ¿no? Un lanzamiento de 3 puntos. Y no es lanzar 300 veces, es encestar 300 veces. ¿Cuántas veces habrá tenido que lanzar Michael Jordan hasta encestar? No se iba a la casa hasta conseguirlo. Al año lo cogieron así. Y para los que conocen la historia de él en el básquet profesional, fue imparable mientras estuvo jugando profesionalmente. Y la pregunta que hace Matthew Kelly en su libro es, ¿alguna vez has hecho como Michael Jordan de identificar una debilidad en tu vida en la que trabajes con tanto ahínco sistemáticamente todos los días hasta corregirla? ¿Cuándo has hecho algo así? La mayoría de nosotros nunca. Pero el sacramento de la reconciliación y la frecuencia con la que hago ese examen de conciencia y me arrodillo ante el sacerdote y pido perdón y confieso públicamente, digamos, en la intimidad del confesionario, mis pecados, es ese ejercicio espiritual de reconocer mis faltas, en qué soy débil, cómo no soy la mejor versión de mí mismo, y sistemáticamente comprometerme a erradicar ese mal de mi vida. ¿Qué es lo que Cristo quiere? Vamos a terminar con las objeciones y dudas comunes que les ofrecí como tips para que las comenten con sus familiares, con sus amigos, sobre todo los que rehúsan confesarse. Hoy día me encontré con este tweet, esto es nuevo. Hoy día lo vi el tweet, ¿verdad? Como la película que vi el fin de semana, el Señor me ayudó hoy día con este tweet que encontré. ¿Ah? Si alcanzan a ver, es la imagen de Mel Gibson, el director de la película La Pasión de Cristo, y está con Jim Caviezel, el actor que hace de Jesús, está todo ensangrentado, ¿no? Y le dice, yo diciéndole a Jesús cómo mi vida es bien complicada, ¿no? Y Cristo está así, yeah, right, o sea. ¿Cuáles son las objeciones comunes? Una de ellas la mencionábamos la semana pasada. El pecado no existe. Claro, el mundo nos quiere convencer de que no hay pecado, pues no hay nada malo realmente. El pecado está en tu cabeza, es la iglesia que te quiere controlar que se inventó el pecado. Pero como decíamos el otro día, basta ver el noticiero, basta ver los periódicos, lo que estamos viviendo en crisis de familias, de abusos, de corrupción, de delincuencia, de violencia en las cárceles. Nadie puede decir que no existe el pecado y el mal. El mundo sí quiere y le interesa convencernos de que no hay nada malo, que depende de ti y de ti y de ti, lo que para cada uno es mal o bien. Todos creemos que somos buenos, ¿no? Yo no mato, no robo y no miento. Ya estoy. Básicamente tengo el acceso ahí directo al cielo. ¿Ah? Pero el Señor nos pide mucho más que eso. Moisés les dijo, no matarás, pero yo les digo, ni siquiera te enojarás con tu hermano. Yo me basto para corregirme, esa es otra, ¿no? Yo tengo una relación personal con Dios, yo me entiendo con Él, y yo soy suficientemente maduro para yo mismo regularme. Miren la historia de los gobiernos, los imperios, los reinos más grandes y potentes del mundo. Desde el Imperio Romano y todas las grandes potencias mundiales. Miren a los monarcas, a las personas más poderosas y sabias, por no decir inclusive el mismo rey Salomón en su momento. El ser humano no es capaz de autorregularse. El ser humano, de hecho, es muy creativo para justificarse. Esa autorregulación en realidad es una forma de encontrar excusas para seguir pecando. Y esa supuesta relación personal que tengo con Dios no es otra forma de que yo, criatura, me invento un Dios a mi imagen y semejanza que me acepta y me perdona todas las cosas que yo quiero, porque realmente es un Dios hecho a mi medida, no al revés. No necesito confesarme con un cura. La otra vez un amigo estaba en el carro y me dice, pero es que, Pablo, el cura es igual de pecador que yo, ¿cómo le voy a contar mis pecados a un pecador que, ¿quién me va a poder decir? Oye, le digo, ¿y tú cuando vas al doctor te consigues médicos con un certificado de que nunca se han enfermado? Porque esa es la única forma, pues entonces, ir a un doctor que nunca se enferme, pues. Nunca lo había visto así, me dice. El otro día también un amigo me dice, es que Pablo, confesarme con un sacerdote que no ha vivido las cosas que yo he vivido, particularmente en temas de familia, no se ha casado, no tiene hijos, él no ha vivido las experiencias que he vivido yo, ¿cómo me puede él aconsejar a mí? Le digo, mira, tengo varios amigos sacerdotes.
No voy a hablar de los más jóvenes que tienen menos experiencia en tiempo, digamos. Pero un sacerdote como el padre Jaime, por ejemplo, más de 30 años de sacerdocio, escucha confesiones y hace guía espiritual a parejas y a personas todos los días, todas las semanas. Te garantizo que un sacerdote tiene mucha más experiencia que tú en temas familiares, porque ha escuchado una diversidad de historias y en un nivel de intimidad que ni a un psicólogo, a veces la gente le cuenta las cosas que le cuenta un cura. Porque con el sigilo de la confesión, la gente se siente libre y en confianza de contar cosas súper íntimas. Entonces les garantizo que un sacerdote no solo tiene la experiencia, tiene un montón de ejemplos prácticos de cómo aconsejarte y orientarte en todas las cosas imaginables que se te pueda ocurrir. Porque si tú crees que eres muy original, una vez por el padre Raniero decía eso, todo el mundo se cree original, ¿no? Pero la gente viene a confesarse de los mismos 3 o 5 pecados, es lo mismo, todo el mundo viene por lo mismo. No me gusta confesarme con el padre porque me conoce. Esta me hablamos la semana pasada. Oye, sí, justamente es mejor que te conozca. O tú también vas a un médico, te gusta y te cambias, vas a otro médico, te vas a otro médico. O sea, no, pues tú, con el ginecólogo que estás, o con el pediatra que estás, o con el dentista que estás, con ese mueres, pues, ¿no? Como con el peluquero. Que te corte el pelo ese, ¿ah? ¿Qué mejor que encontrar un sacerdote que conozca tu vida personal, profesional, social, familiar, que sepa el contexto de lo que le estás diciendo y te pueda aconsejar, te ayude a crecer, te ayude a dejar esos pecados atrás, sobre todo los repetitivos? Con más razón tengo que ir si el cura me conoce, porque es que más me va a poder ayudar y lo que yo quiero no es ya salirme de eso rápido con la absolución e irme a decir la penitencia. Lo que yo quiero es que me ayude a dejar de pecar. Entonces más vale que vaya donde un sacerdote que me conoce. ¿Solo hace falta para pecados muy graves? Mentira. Eso es una gran mentira. Es verdad que los pecados veniales se curan o se perdonan con la Eucaristía, por ejemplo. Un acto de contrición y la Eucaristía limpia los pecados veniales. Pero ¿dónde queda ese ejercicio de corrección que hago con el sacerdote? ¿Dónde queda ¿cómo se llama? Examen de conciencia que me llevó a prepararme correctamente para ese momento? ¿Dónde está inclusive esa vergüenza de ir y pararme ahí haciendo fila y todo el mundo me ve que soy un pecador que está haciendo fila? Sí, pero eso es parte de la penitencia. Me estoy perdiendo de un montón de cosas al no ir siempre a confesarme. El bautismo es suficiente, dicen los hermanos separados. Es suficiente en ese momento. Un niño, o digamos un adulto, que ya ha cometido también pecados actuales, el bautismo le limpia el pecado original y los pecados actuales. Pero sale y mira mal a la vecina, no, ahí quedó, pues tiene que irse a confesar. Somos seres frágiles. La concupiscencia, que es esa inclinación al mal, permanece en el hombre inclusive después del bautismo. Decía San Pablo, hago lo que no quiero y quiero lo que no hago. O sea, hay algo en mí que no puedo controlar que me lleva por el camino del mal. La confesión es una herramienta poderosa para la conversión. Y bueno, ya vimos que la confesión no es un rito inventado en el siglo III. No es que los obispos, la iglesia se puso un día de acuerdo que vamos a crear aquí un sistema de una aduana para tenerlos controlados. No, está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento, está en las palabras de la boca de Cristo. Los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados, los pecados que dejen atados quedarán atados. El sacramento de la reconciliación es bíblico y la iglesia lo ha practicado fervorosamente por más de 2000 años. Nos regala esa oportunidad de vivir en gracia de Dios. Y quiero terminar solamente con un último video. Esperemos que el tiempo nos acompañe. Si tenemos un ratito más. Solo 3 minutos. Este video creo que es interesante. Espero que lo puedan escuchar en la casa. Ok. Allá.
Tiene subtítulos, creo. Está en español. Coméntenme, por favor, desde la casa si lo escuchan. Había un padre que tenía 2 hijos. Y el hijo menor vino al padre y le dijo: Padre, dame la herencia que es mía. El padre debe haberse sentido muy dolido. Todos sabemos que el momento en que se recibe una herencia es cuando el padre ha muerto. Así que un hijo que viene a su padre a decirle: Padre, dame lo que es mío, dame mi herencia, es como decirle: para mí tú estás muerto. Y el padre, sorprendentemente, accede a darle la herencia a su hijo. Él se va a una tierra lejos, lejos de su padre, lejos de sus conocidos, lejos de su identidad como hijo del Padre. ¿No te suena conocido? Buscamos llenar nuestro vacío en los lugares equivocados. Abandonamos los lugares en los que más hemos sido amados, buscando algo que no nos va a llenar. Encontramos satisfacción en algo que en realidad está vacío. Como a menudo sucede, la fortuna que el hijo recibe de su padre, su herencia, es malgastada y el hijo pierde todo. Se encuentra completamente desamparado, llega a la pobreza y al vacío absoluto. No le queda nada. Y el momento maravilloso en esta historia es aquel cuando él reflexiona de corazón y algo le ayuda a levantarse y a salir de ese vacío interior donde él ha malgastado todo. El momento donde ve la realidad tal como es. Cuando se da cuenta de que todo aquello en lo que puso su confianza no funcionó. El hijo vio que había herido a aquellos a quienes amaba y a aquellos que le amaban a él. Y tomó la decisión maravillosa de decir: regresaré a la casa de mi padre. Esto resume bastante el Evangelio de Lucas que habíamos conversado. Y con eso vamos a terminar. ¿Alguna pregunta o comentario? No sé si en el Zoom alguna persona tenga una pregunta, pueden hacerla por el chat o podríamos también darles acceso al micrófono si me lo piden. Les pido también a los que están en el Zoom que aprovechen ahora en el chat y escriban su nombre a los que llegaron más tarde para poder contabilizar la asistencia. No sé si aquí alguien tiene preguntas o comentarios. La invitación, por supuesto, es confesarse, invitar a alguien a que se confiese. Pongámonos ese propósito en esta cuaresma, conseguir que alguien que no se ha confesado se confiese. Y como hizo mi amiga, decir: oye, yo te llevo, te acompaño. Pueden pedir la cita a la secretaria Angélica o pueden venir también entre semana. Normalmente los padres están ahí disponibles. Y Padre Jaime confiesa a las 7 de la noche antes de la misa de 7:30 en la iglesia. Nos vamos a ver la próxima semana, el lunes 8 a esta misma hora. Vamos a hablar sobre el martirio y sobre los ascetas. Y nada, déjenme ver acá, ¿hay alguna pregunta? Parece que no hay ninguna. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos la próxima semana y los invito a terminar con una oración a nuestra Madre Santísima. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Nos vemos.
Si alguien llegó tarde y no se anotó también la asistencia ahí en la hojita a la entrada, aprovechen. Los que ya vinieron la semana pasada, su nombre está ahí, solo tienen que poner una X junto a su nombre. Y los que son nuevos, hay otra hojita para que se anoten. Gracias a ustedes. Chao. Señor. No, tranquilo. No, sí. Ya. Nos vemos. Chao. Bye.